¿Qué pasó? Ya estoy conectándonos otra vez. ¿Dónde iba? No, más arriba, Luis, en las 6. ¿Listo? Bueno, perdón. Entonces, nosotros partimos de una gran premisa, que es entender los valores de un territorio, cualquiera que sea, y, y la cultura de los habitantes. Hay un ruido, Luisa. La persona que está de nombre Zach, ya, apagó el micrófono. ¿Ya? Me estaba haciendo. Pero sigue habiendo mucho ruido, no sé qué pasa. ¿Ya? Bueno, arranco con esta premisa. Para nosotros entender los valores del territorio y la cultura de los habitantes que habitan en ese territorio, y la manera como interactúan o se interrelacionan esos dos elementos, hace que los proyectos puedan ser, como digo, adaptados, luego aceptados y que puedan ser apropiados por la gente, que ellos se encarguen después de mantenerlos, cuidarlos y tenerles todo el amor que haga falta. Entonces, eso implica un enfoque en 4 líneas, que son, primero, un enfoque de tipo territorial, o sea, es entender el territorio en su esencia. Después, un enfoque sociodemográfico, poblacional, que es entender quién habita ahí, quién usa ese espacio, cómo lo usa, ¿sí? Y eso lo hacemos a través de un acercamiento etnográfico, que es ir allá, estar en interacción con esas personas, y de diversidad, porque no concebimos que unos jóvenes, unos niños, unos ancianos perciban igual un territorio y lo vivan igual, y que por lo tanto hay que tener un enfoque tanto de género como de diversidad etaria para entender ese territorio, y eso lo voy a explicar ahora con más cuidado. Entonces tenemos una serie de principios rectores que son 6, que son primero, la creación específica. Entonces, para nosotros, entendiendo que cada territorio es particular y que tiene unas condiciones particulares físico-ambientales, o sea, cada ecosistema o microecosistema es distinto, tenemos que entender que hay unas tipologías de vivienda, unas técnicas de construcción, hay unos materiales en uso y unas técnicas que son de tipo tradicional o vernáculo, que ahora la irán viendo a lo largo de esta presentación, que implica que hay algún tipo de apropiación cultural de una población a ese lugar y que por lo tanto hay unas condiciones también climáticas y de cultura específica a ese lugar. Entonces hay que entender que cada lugar tiene que tener un tipo de arquitectura para ese lugar. También partimos de que hay un conocimiento ancestral, que ha habido una transmisión de saberes en esa población y que hay algunos que se han preservado, otros se han perdido, pero que tenemos que entenderlos y que por lo tanto hay que aprender haciendo en el uso de esos materiales y técnicas vernáculas. Hay que ver cómo lo hacen ellos y qué podemos aportar nosotros desde la arquitectura y la ingeniería. También un principio vital para esta arquitectura es la construcción sin ego. Si pretendemos allá hacer unas stars de la arquitectura, ¿no? Como son muchos arquitectos del mundo hoy en día, pues estamos desfasados. Esto es una arquitectura humilde, una arquitectura sencilla y no pretenciosa la que tenemos que generar aquí. Y por lo tanto hay que responder a las voluntades, como decía más arriba, y a las necesidades de esa población, de esos habitantes que conocen como nadie su territorio. Nosotros somos los advenedizos, nosotros llegamos allá en una actitud de aprendizaje y que tiene que ser, por lo tanto, humilde. El desarrollo progresivo es otro de los principios rectores porque a veces hay limitaciones económicas, hay estructuras diversas de hogares, hay hogares pequeños y grandes y hay hogares que van a necesitar, porque tienen de pronto niños muy chiquitos, a largo plazo, más espacios, ¿sí? Y por lo tanto también hay comunidades en decrecimiento y crecimiento y hay que entender esa posibilidad de etapas progresivas de desarrollo.
La arquitectura pues debe ser de mínimo consumo en bienes materiales exógenos, entender que hay bienes en los lugares, y eso lo investigamos, por ejemplo, en La Mojana muy fuertemente antes de hacer las obras. Fuimos a las veredas a ver, ahora ya lo contaré, pero hay una arquitectura de lugar, y eso implica que si usamos en la medida de lo posible esa arquitectura lugar, también los costos van a ser menores porque hay menos transporte, menos procesamiento, y entonces pues podemos hacer obras como más acertadas para el sitio. La mano de obra local intensiva, o sea, entender que hay maestros locales que tienen conocimientos que si no son de pronto los más especializados en las nuevas técnicas, saben de las técnicas, como decía, tradicionales o vernáculas, y que además permite, pues, por un lado, procesos autoconstructivos para esos desarrollos progresivos que uno prevé, y también puede más adelante hacer mantenimientos, que es muy importante que no tenga que venir alguien de afuera a hacer el mantenimiento de la grieta del concreto que sucedió y que ese maestro no la sabe trabajar, sino que ese maestro de ahí arregla, cambia la teja, pone los palitos de lata de corozo y como explicaré. Entonces, uno de los proyectos que hemos hecho en la ruralidad, y arranco por el libro de técnicas vernáculas. Este catálogo, porque es un catálogo en realidad, se inició como un proceso investigativo en la región Caribe. Nos fuimos con Martín y parte con Stefano recorriendo las veredas, levantando a través de interactuar con maestros constructores, con artesanas, entender las técnicas que se usan. En este caso eran 5 palmas las que teníamos que estudiar. Fue un contrato con Patrimonio Natural y se basó básicamente en una fase de conocimiento y reconocimiento. Después hicimos una sistematización en oficina y después legitimamos el proceso con ellos, devolviéndoles los libros que se publicaron. Se los llevamos a todos los que participaron, todos los maestros que tuvieron que ver con nosotros. Iniciamos con la sistematización, con una catalogación en fichas. Perdón, aquí explico. En el mapa alcanzan a ver la región de la subregión de La Mojana, es donde confluyen el río San Jorge, Magdalena y Cauca, y es toda la depresión Momposina, pero también estuvimos alrededor de la Sierra Nevada. Aquí lo alcanzo a mostrar, perdón, con el cursor. Aquí hicimos el recorrido alrededor de la Sierra Nevada. Esta es la subregión de La Mojana. Toda esta es la depresión Momposina, que es donde llegan, perdón, todos donde confluyen los 3 grandes ríos, y nos fuimos a veredas por la costa algunas, y en la zona de Montería, y algunos cabildos indígenas en esta parte de Sucre también. En oficina sistematizamos este trabajo en la forma de fichas. Entonces acá había fichas que estaban catalogadas como estructuras, cerramientos, detalles y techos. Entonces, en esas 4 grandes categorías, armamos estas fichas donde se decía dónde se había encontrado la técnica, qué tipo de técnica era, con los nombres que los maestros les ponían. Y esto es muy importante, el lenguaje. Nosotros no podemos hablar de la viga si ellos llaman eso el portalete, ¿sí? O el alero, cada lugar le pone su nombre. Entonces, es ese registro que ahora lo explico. Aquí está la graficación que la hizo Martín, todos los dibujos los hizo a mano alzada, con las fotografías de base y los aprendizajes que tuvimos allá con los maestros, y redactamos el paso a paso de cómo se hace constructivamente esta técnica, ¿sí? Para, como digo, aquí están estructuras, que es la letra E, aquí arriba la ven, techos, que también aquí pues ven, entonces techos, cerramientos, objetos, cada uno iba a redactar. Y el glosario, que es un glosario de términos usados por los maestros locales. También incluyó este libro un directorio
con todas las especificidades de lo que cada maestro sabe hacer. Entonces, algunos eran estructureros, otros eran comercializadores de la palma, otros eran bajadores de palma, eran los que se suben a la palma a cortar la palma, otros sabían trenzarla, otros sabían hacer techos en palma, otros sabían hacer esteras, en fin, había toda clase de especificidades y se sacaron por departamentos. Incorporamos algunas frases emblemáticas al inicio de los capítulos de los maestros y por último había un capítulo de conclusiones y recomendaciones de las posibles aplicaciones de estas palmas. Este libro digital se lo mandamos a Luisa. Lo que consideren útil de aquí en adelante para nosotros es valiosísimo seguir construyendo este catálogo. Ojalá Luisa se dé la construcción con nosotros, nos encantaría participar en eso, de la arquitectura acuática, de la arquitectura anfibia, que tiene, como decíamos con Luisa, toda clase de particularidades en distintos entornos, es muy distinto si es en la Mojana, que si es en el Pacífico, que si es en el Amazonas, en zonas inundables de Casanare. Cada arquitectura acuática tiene sus condiciones, entonces uno podría hacer, por ejemplo, complementar aquí la arquitectura, el catálogo con la arquitectura, los detalles de esa arquitectura, o de miles de otras arquitecturas tradicionales y vernáculas vivas que existen en Colombia. Claro, María Inés, sí, por supuesto, te contesto, por supuesto, o sea, para mí toda la trayectoria que ustedes han tenido es valiosísima y claro, siempre súper bienvenidos y desde que podamos hacer construcción de conocimiento, por supuesto. Pues bueno, eso tenemos que armarlo como un proyecto de investigación y conseguirnos toda la financiación que haga falta, porque es un sueño que tenemos aquí y pues Luisa es que ha venido trabajando con nosotros y nos está oyendo aquí a la par, ha sido pues una de las abanderadas de que sigamos haciendo estos trabajos. Les voy a contar ahora sobre la metodología paso a paso de la Mojana, que fue un proceso que se inició a partir de conocer estos territorios de la región Caribe, de caminar por las veredas, de interactuar con maestros. Entonces salió una convocatoria pública del PNUD y nos postulamos y ganamos, y entonces lo que hicimos fue el desarrollo de esta metodología que llamamos saberes compartidos. Estos saberes de colectivización, que son los saberes de los maestros y los saberes de la población y los saberes del equipo de arquitectura y del equipo de ingeniería que nos acompañó en este proceso, pues da lugar a que haya toda una interacción en unos momentos que llamamos inicialmente en la metodología, que estructuramos, que son momentos y unas acciones. Entonces, como ven aquí en esta presentación, hay unas labores de los técnicos, digamos, que hacíamos nosotros como técnicos de la arquitectura y la ingeniería en oficina y después salíamos a campo. Entonces, al hacer el trabajo en campo, no era un trabajo de que yo voy allá en una actitud extractivista y me devuelvo para mi oficina, era realmente una interacción con los pobladores de allá. Y le fuimos llamando los distintos nombres de encuentro de saberes, el reconocimiento del territorio. Después volvíamos a oficina, hacíamos una síntesis, después hacíamos unos preacuerdos con ellos en campo, después volvíamos a la oficina a trabajar los anteproyectos, de acuerdo a lo que habíamos preconcertado con ellos, volvíamos a campo, concertábamos de manera final y finalmente en oficina ya hacíamos los diseños. Por último, teníamos a cargo en esta convocatoria pública que salió del PNUD una labor que para nosotros fue crucial, es que teníamos que construir con ellos y teníamos que construir con capacitación en paralelo. Entonces ahora le explicaré eso. Y pues una fase esencial que es la retroalimentación, que uno en general se olvida de eso y como que dice, bueno, yo ya terminé mi trabajo y adiós, ¿sí? Y con el libro vimos que fue pues muy emocionante que los maestros tuvieran su aporte, que ellos lo vieran reflejado y fueran críticos de si se había interpretado bien y cómo lo habíamos, y que ellos aparecieran en el directorio y que se había interpretado su lenguaje en el glosario. Entonces, ese tipo de retroalimentaciones son las que construyen conocimiento
y que hace que la sociedad fluya y crezca, porque si no, ni aprendemos nosotros de ellos, ni ellos de nosotros, y nos quedamos en una línea, digamos, de estanque, por decirlo así, ¿sí? Entonces, voy a explicar este paso a paso. Primero hicimos un trabajo en la oficina muy exhaustivos sobre la información disponible. Entonces ahí pues hay estudios de la Javeriana, de la expedición humana, hay muchos documentos en mapas que nos permiten entender el territorio. Hoy en día pues ustedes, los jóvenes, tienen miles de cosas a disposición que nosotros antes no teníamos. Está pues imágenes de Google Earth, hay un montón de cosas súper útiles que vemos que son una forma preliminar de entender ese territorio. También a partir de ahí uno puede entender cómo llego a los sitios, ¿sí? Si es si hay carreteras, si hay caminos, si hay senderitos, si hay un acercamiento que tiene que ser por vía fluvial o vía mular, y cómo se emplazan y se asientan las comunidades humanas en ese territorio. Entonces aquí, por ejemplo, aprovecho y lo muestro, aquí está casi que lo que ocupa la imagen es la depresión momposina. Aquí están todas estas zonas cenagosas a mano izquierda, que la ven aquí, es la zona donde teníamos que trabajar, que a San Marcos Sucre, el Torno, que fue la vereda donde se construyó finalmente, y todo eso es un territorio lleno de ciénagas que ahora explico desde la cultura zenú, manejada de una manera magistral. Y estas eran nuestras tres veredas, El Torno, Tosnován y Cecilia. El Torno es en el municipio de San Marcos Sucre, Tosnován es en Ayapel, perdón, es en San Benito Abad, y Cecilia es en Ayapel, que es Córdoba. Estos dos son Sucre. Entonces, eso fue un primer acercamiento. También mirar todo el sistema canales de la cultura zenú, que fue una cosa que debería ser hoy en día patrimonio de la humanidad. Se ha destruido, como lo ven aquí en la imagen de la mitad, en gran medida por muy malos manejos de hacendados que han hecho jarillones, mal manejo del río Cauca, que lo represaron en determinado momento, y por eso cuando hubo la ola invernal, pues pasaron estos desastres, pero era una cultura increíble. Ahí le estamos mandando también a Luisa un video que se llama El tejido del agua, hecho por el Banco de la República, que es increíblemente bien hecho para entender lo que eran esta estructura, un sistema enorme en un territorio donde confluían estos tres ríos que cuento, manejado a la perfección, de modo que ellos podían en las épocas de lluvia subirse a los terraplenes y cultivar, y en la época, o sea, en las épocas inundables, subían sus construcciones, sus casas a los terraplenes, y podían después vivir de la pesca en otros momentos. Entonces, eso nos permitió también entender un poco esta cultura anfibia desde lo lejos, digo, desde la oficina, y clasificamos la arquitectura en unas fichas de vivienda que logramos después ver que había pues la vivienda ancestral, como ven aquí en el centro, que es prácticamente como vivían los zenúes. Todavía hay muchas familias que viven así, ¿sí? Y había otra categoría que la llamamos vivienda tradicional, que era un poco ya con algunas variaciones de esta vivienda ancestral, y por último una vivienda más mixta, más moderna, que ya tiene componentes de ladrillo y otros tipos de materiales más actuales, digámoslo así. Eso nos permitió para este trabajo hacer como unas categorías de vivienda, pero también de implantación. Entonces, para la implantación, lo que hicimos fue tratar de entender por qué se emplazaban tan distintos. Si ven en esta imagen aquí, este es un brazo del río San Jorge, y esto es la vereda del Torno. Y hay como unas pequeñas florecitas que no entendíamos, como unos pétalos de flor ahí, si ven aquí, se ve más en detalle. Decíamos que ese emplazamiento tan raro, pero bueno, eso, pues hasta ahí nos llegó la imaginación, porque dijimos, bueno, ¿qué puede estar pasando ahí que hace que sea tan distinto de Cecilia? Que es más bien una cuestión longitudinal a lo largo de ese caño, que es que es una variante del río San Jorge,
y se daba una cosa también distinta. Entonces, cada una de las 3 veredas tenía unos emplazamientos completamente distintos, entonces Nován era mucho más disperso. Entonces, una vez que tuvimos como este panorama hasta donde pudimos entender el territorio, nos fuimos a campo. Hicimos unas reuniones con ellos de conocernos y reconocernos, y que ellos entendieran, pues, quiénes éramos nosotros. Romper esos hielos es bien difícil para los profesores y los alumnos que han trabajado en campo, porque uno llega allá y pues uno no sabe cómo es ese lugar, no conoce el clima, no conoce la población, no sabe qué hacen. Entonces montamos unos métodos, uno inicial de presentación, que pues a manera anecdótica cuento aquí que, por ejemplo, las mujeres al principio, cuando decía, yo me llamo fulanita, y yo les decía, bueno, díganos qué hace. Yo no hago nada. Y yo decía, ¿cómo que usted no hace nada? Entonces yo decía, un poco para romper el hielo. Yo, por ejemplo, pues soy arquitecta, pero también me gusta cocinar y me gusta hacer floreros y sé remendar y yo hago otras cosas y creo que cocino muy rico y en fin, entonces eso fue como rompiendo el hielo y las mujeres empezaron a contarnos que además de cocinar, cuidar las gallinas, cuidar los marranitos, sabían hacer empajes y empalma amarga y que sabían hacer repellos en las paredes y eso después pues lo aprovechamos y les voy a explicar cómo. Entonces pues esa fue como una primera etapa de presentación, perdón. Después hicimos un recorrido por el territorio. Fuimos con la ingeniera Suelos, la geotecnista, la gente del PNUD y los pobladores locales. Nosotros habíamos llevado estas maquetas, que fue una herramienta muy valiosa porque las personas se pudieron pues identificar, bueno, esta es mi casa, aquí queda la iglesia, aquí queda la escuela, ah, no, este río está mal pintado porque aquí ya se derivó por acá y este río ya no va por aquí porque pues, nosotros lo habíamos sacado en mapas. Entonces nos dieron toda una caracterización del territorio que se ve aquí. Ahí ven los hilitos rojos, ¿sí? Entonces ahí alcanzamos como a cambiar en las maquetas las cosas que habíamos construido con ellos y nos empezaron a llevar a indicarnos que aquí era el arriba y el abajo del asentamiento, que estas florecitas, si las ven aquí a la derecha, que habíamos identificado, correspondían a las estructuras familiares. Entonces eran los Mieles, los Zambrano, no me acuerdo qué, cada familia tenía como una organización territorial muy abierta, además muy interesante, y que cuando viene, por ejemplo, Catastro y el IGAC, lo único que quiere es volver es ortogonal y unos lotes, ¿no? Resulta que no. Si uno llega a hacer eso, daña toda la estructura de caminos, de senderos, de uso de ese espacio, que es un espacio, digamos, público, comunal, muy distinto al que uno puede encontrar, por ejemplo, aquí en Cecilia, que era a lo largo del caño Viloria y este caño que creo que se llama San Matías o algo así, o que la estructura que había en Tosnován, que era mucho, mucho más rural, más dispersa, inclusive a sitios donde nosotros no logramos llegar porque pues tocaba atravesarse las ciénagas enteras y el tiempo no nos daba para eso. Caracterizamos con ellos también todos los equipamientos, y lo que vimos en Tosnován, por ejemplo, que es mucho más precario, allá pues la caracterización es de las casas de las familias. Entonces estaba la casa de la familia Jiménez, la otra del otro señor Jiménez, eran un montón de Jiménez, la de la señora tal, y de pronto el tanque, la escuela, lo que fuera, ¿sí? Entonces, también caracterizamos el tema de las acciones resilientes, que eran formales e informales. O sea, había toda clase de acciones contra el cambio climático y la variabilidad climática, que hay que entender esa diferencia, además, que es bien distinto. O sea, el cambio climático es un hecho y es global y lo han analizado los científicos muy en profundidad, pero los campesinos lo que perciben más bien es cómo cambia en su pequeño, en periodos pequeños, el clima, o sea, cómo se dan, por ejemplo, cambios en las lluvias, en las épocas de sequía, cómo hay afectaciones a los cultivos,
y cómo ellos se tienen que blindar contra eso. Entonces, por ejemplo, en La Mojana, que pasó una cosa muy grave, como estuvieron bajo el agua 4 años, el agua no bajó y se tuvieron que blindar haciendo, por ejemplo, tambos como los que ven aquí, o subiendo el nivel de la tierra después para protegerse. Entonces salieron estas como casas de los enanitos, si ven aquí la puerta, lo chiquita que es, y no es que solo sea la puerta, adentro las casas también son de vivir agachados. Tuvieron que blindarse contra los vientos huracanados que se dieron porque se murieron todos los grandes árboles que eran los que hacían las barreras de viento. Entonces hoy en día sopla un viento de 3 minutos que arrasa con todos los platanales, se lleva a los techos de las casas, en fin. También hicieron estas acciones resilientes de mezclar técnicas como un poco informales de concreto o estas bases de bloques que ven aquí. Sin embargo, pues siguen usando lo que ellos llaman la NEPA, que es pues digamos, los estambres de la palma, y están las acciones del gobierno que son pues más formales. Por otro lado, tuvimos que revisar el tema del riesgo, qué estaba pasando, cómo se estaban los ríos comiendo los bordes de las casas, y en fin, eso fue con la ingeniera. Esta actividad que fue muy, muy, muy valiosa, que la llamamos saberes y oficios, la hicimos para identificar, después de esa primera entrada de las mujeres y los hombres presentándose, qué era realmente lo que sabían hacer, para tener nosotros el conocimiento de los oficios de las personas. Entonces imprimimos unos cartelitos que hemos ido cambiando según la cultura, entonces porque obviamente lo que hacen en el Pacífico es distinto a lo que hacen aquí, la artesanía que eventualmente hacen aquí es distinta a la que hacen allá, las técnicas de arquitectura que usan aquí es distinta a la de allá, por eso había que hacer esa investigación preliminar y las imprimíamos, como digo, y a cada persona se le daba un número con una bolita, ¿sí? Que la pegaba a un post-it chiquito. Entonces yo era la número 1 y yo ponía sencillamente, como yo consideraba, qué sabía hacer. Entonces, si yo sé cocinar, ponía mi pepita número 1 en la ficha que tenía un fogón con una señora cocinando. Si yo sé hacer artesanías, la ponía en la ficha de artesanías y así sucesivamente. Entonces eso nos permitió, ahora lo explico, entender cómo es que las personas, qué sabían hacer las personas. Hicimos después a raíz de eso que vimos que había muchas mujeres que sabían construir, entonces hicimos conversatorios con maestros y maestras constructoras, que son estos, y también hicimos una que generó mucho malestar entre los señores, porque ellos no querían que invitáramos a las señoras a su reunión de maestros y maestras constructoras, porque ellas ya habían tenido este conversatorio preliminar que era sobre lo doméstico. ¿Por qué insistimos mucho en hacer esto? Porque ellas son las que están en la casa. Los hombres salen al campo a sembrar el arroz, a veces van con ellas, ¿sí? Las mujeres también siembran arroz, pero ellos están más tiempo por fuera que lo que están ellas en la casa. Entonces, la vivencia de la casa nos parecía importante entender cómo era la comprensión de ellas de ese entorno doméstico. Entonces preguntábamos, por ejemplo, el tipo de techo que tenían y con pepitas de colores, que a veces era como ven ahí pintado a mano, aquí pues ellas ponían su pepita, si su casa tenía el techo en zinc, o si lo tenía, si estaba encerrada, o si era un solar abierto, qué tipo de palma tenía, y en fin, ahí identificamos una serie de aspectos que no puedo entrar ahorita pues en detalle porque se nos alarga muchísimo. Los de maestros y maestras constructoras fue después de los recorridos. En los recorridos identificamos con ellos, con los pobladores que nos acompañaron normalmente como 25, 30, a veces más personas, nos iban mostrando las casas que para ellos eran valiosas o un poco despreciables, por decirlo así, como no quisieran las casas o como si las soñarían, o como si les gustaba. Entonces eso nos dio pie a tener como unas tipologías base de análisis con ellos
en este taller. Y lo explico porque, más en detalle, porque es muy interesante y dio pie a los diseños que hicimos. Entonces, hubo casas, por ejemplo, que ellos llaman de material, que ese término está totalmente acuñado ya, que son las casas que había construido el gobierno de Uribe, el gobierno de Samper, que eran casas en bloque de cemento, y para algunos era como una especie de símbolo de estatus y otros las despreciaban. Y eso lo fuimos entendiendo con estos talleres, ¿sí? Y se llegó a un consenso de entender, por ejemplo, que aun cuando era una casa de material, habitablemente no era la mejor casa, ¿sí? Porque eran supremamente calientes, las arenas, el sílice que tienen esos bloques de cemento, hacía que en el momento de día del máximo calor, se recogiera ese calor y se mantuviera en las paredes, y por la noche, entonces no había inercia térmica y se mantenía ese calor al interior de las casas. Que, por ejemplo, los baños no funcionaban, por efecto del nivel freático, entonces esos baños que habían hecho en esas casas del gobierno no funcionaban, y que a ellos no les gustaban los baños dentro de las casas como se las habían planteado, que a ellos les gustaban los baños afuera. Entendimos que había unas casas que a ellos les parecían muy confortables y entendimos por qué. Y esa discusión se dio aquí. Había una de las personas que hacía el registro y todos iban poniendo los punticos en la casa, que si les gustaba en una carita feliz, y si les disgustaba en una carita triste, que eso está aquí, no se alcanza a ver en la cartelera, pero digamos que los punticos azules fueron la carita triste, y los amarillos que ven allá a la izquierda, ahí no sé si los ven, era la carita feliz. Entonces ellos iban poniendo ahí digamos, sus deseos y sus gustos, y para nosotros fue muy valioso entender eso. Con los niños y con los jóvenes hicimos otro tipo de actividad completamente distinta. O sea, digamos, el anterior, para que estemos claros, es básicamente la población económicamente activa. Son adultos, a veces había adultos mayores, pero generalmente adultos que salen a trabajar o trabajan en lo doméstico en la casa. Con los niños hicimos una actividad de pintar, algunos no quisieron pintar, algunos quisieron escribir su casa y decir por qué les gustaba y por qué no les gustaba, o qué les gustaba y qué no les gustaba de su casa. Qué le mejorarían, cómo la soñarían, y ellos iban presentando sus dibujos. En el centro comunitario se hizo un trabajo con los jóvenes que fue muy valioso para entender pues cómo se soñarían ese centro comunitario. Con los niños también hicimos esa labor. Pues salieron ideas valiosas. Hubiéramos querido poderlas vincular más al proyecto, sin embargo los recursos fueron supremamente limitados para hacer esta obra, pues se hizo lo que se pudo y pues es de multiuso, pero los jóvenes tenían unas ideas maravillosas que lamentablemente no todas las pudimos acoger. Con los ancianos y ancianas, ahí pues siempre hablo de los dos, porque siempre tuvimos la precaución de entrevistar tanto hombres como mujeres. Hicimos básicamente unos diálogos. Establecimos unas 5 o 6 preguntas marco y se las aplicábamos, pero de una manera muy informal. O sea, lo importante es que yo como entrevistadora pues tuviera claro qué preguntas tenía que finalmente sacar todas con respuestas, pero ellos pues se iban por las nubes, nos contaban de todos los eventos, las tragedias, las cosas buenas, su pueblo como era antes, qué le ha pasado hoy en día, y nos dieron algo muy valioso que fue la historia de los eventos meteorológicos, de cuándo habían sido las inundaciones y de qué acciones resilientes habían hecho sus comunidades para blindarse de esos eventos, que de hecho han sido cíclicos. Entonces entendimos que no solo fue la inundación del año 2010-2011, sino que ha habido muchos eventos que, claro, han ido empeorando, tanto por efecto del cambio climático como por las alteraciones terribles que ha tenido ese territorio en cabeza de los hacendados o del mismo gobierno muchas veces. Entonces, pues nos permitió tener como un panorama a partir de esa interacción con pobladores y pobladoras
de cómo era ese territorio, de cómo eran los emplazamientos humanos ya ratificados en esas 3 veredas y entender para venirnos a hacer todo el trabajo en oficina. Entonces hicimos una clasificación. Primero, aquí alcanzan a ver a mano izquierda, falta Tosnován, pero está Cecilia al torno, abajo estaba Tosnován. Entender y clasificar tanto las propiedades del asentamiento como la infraestructura y los servicios públicos que tiene ese asentamiento, como las propiedades del territorio en general. Entonces, por ejemplo, ¿cómo era la accesibilidad? En Tosnován había sitios, como decía, que si uno no llegaba en la canoita, pues no había modo de llegar. La carretera era pésima. En Cecilia solo llegaba uno vía fluvial o en ciertas épocas de alta sequía había un camino, entonces uno podía llegar cruzando el río, el caño Viloria. Entonces, los espacios colectivos, ¿cómo eran? Que todos, como decía, en el torno pues estaba toda esta de los Mieles, los Zambrano y todo ese espacio que era bien distinto al espacio más tipo calle que había en Cecilia, como la implantación de las viviendas ya en el territorio y verificado, si tenían agua o no tenían, si tenían luz o no tenían, cómo manejaban las basuras, en fin. De aquí uno podría hacer pues cualquier tipo de mapa de condiciones según lo que ustedes quieran investigar, pues es que para nosotros era importante entender como lo más básico y incluir este tema de las acciones resilientes, también la vegetación que quedaba, si había platanales o no, si había cultivos, en fin. A partir de ahí hicimos una matriz de calificación de estas 3 veredas en un sistema binario de 1 y 0. Entonces, por ejemplo, si uno podía acceder a pie, era 1, si uno accedía en moto, o no podía acceder en moto, como en Cecilia o el Torno, que no podía, en Cecilia que uno tenía que llegar por vía fluvial, si accedía en carro o no, en fin, si a cada aspecto de estos que mencioné en la matriz anterior, entonces le dimos un puntaje. Y eso al final, incluyendo, perdón, se me olvidó decir aquí, algo muy importante que es la organización comunitaria, como para entender qué tan activa era esa comunidad, sí, qué tan liderada, si había unos líderes claramente reconocidos o no, si tenían, por ejemplo, junta de acción comunal, si tenían relaciones de parentesco muy fuertes, entonces lo vimos que sí, había los Jiménez, en Tosnován, y todas las otras familias que mencioné, hay mucho arraigo y una razón de ser, de por qué están emplazados ahí y no en otro lugar, ¿sí? Como también pasa en Bogotá o en Medellín, que si ustedes van a los barrios, sin duda van a encontrar que las familias son de un barrio y tienen ahí un tejido social muy poderoso de arraigo de migrantes, muchos de ellos, o de algunos que han vivido ahí toda su vida porque los abuelitos tenían una tierra que después se fue dividiendo entre los nietos y bisnietos y ahí hay un barrio donde hay relaciones muy poderosas de parentesco. Esto es muy importante medirlo porque nos dio pie a decidir que, por ejemplo, en el Torno, tanto por condiciones de accesibilidad como de liderazgo, era el sitio donde debíamos hacer, por el corto tiempo que teníamos previsto para hacerlo, la construcción y diseño ya en profundidad del equipamiento. Trabajamos en las 3 el proceso de diseño, pero la construcción se dio en el Torno, porque había un líder muy fuerte, que era don Antonio, que había una junta de acción comunal y había unos líderes promotores, lo llama el PNUD, que eran también personas reconocidas por la comunidad. También hicimos aquí el registro de todos los saberes y oficios. Entonces, perdón, miro cómo es de tiempo, un segundito. Listo, tengo que apurarme. Entonces hicimos el registro de todos los saberes y oficios, tanto por género, aquí ven mujeres, hombres, ¿sí? Como por veredas, y logramos saber que había pues oficios que eran muy recurrentes y fue donde logramos ver que había muchas mujeres que sabían de oficios de construcción y que, por ejemplo, en el Torno, que había sido una comunidad de pescadores, por efectos de alteraciones en todo el ecosistema y la construcción río arriba de un cultivo de privados, se había reducido la pesca y habían tenido que pasarse al cultivo del arroz.
En la parte de visitas vimos la materialidad, vimos que había muchas casas en Nepa, que es la avena, la palma, como decía, otras en bloque y también había algunas pues muy precarias en lona. Vimos que había unos elementos de seguridad que había que contemplar en las casas porque para ellos era importante, que era como una doble puerta o lo que ellos a veces llaman la puerta falsa, que había unos calados que permitían en la parte alta aquí de las casas ventilar el aire caliente, que había cajas de aire y un sistema de amarrado de la palma que era muy especial y rejas, este tipo de rejas con persianas por dentro. En cuanto a la especialidad, vimos pues las letrinas, que eran unos baños independientes, como decía, no como los diseñó el gobierno, todo el manejo de los animales, entender que hay un sitio que ellos llaman la canilla, que es donde pasan el día cuando hace mucho calor, generalmente está asociado al fogón, que es la zona de cocina, que son fogones que ellos hacen con tierra apisonada, y sobre todo entender para esta cultura anfibia el tema del aterrado, que más adelante lo voy a explicar. El aterrado es distinto al de la vivienda palafítica. Ellos no son una cultura palafítica, son una cultura de ascendente zenú, que trae toda esta trayectoria de construcción, de apisonar la tierra en unas plataformas que, como explicaba, han tenido que ir creciendo por efectos del cambio climático o la variabilidad climática. Cuando ya sacamos esas tipologías preferenciales con ellos, las definimos, las fuimos a atender en profundidad. Hicimos levantamientos y también hicimos lo que llamamos los mapas familiares o los mapas del hogar. Entonces, en cuanto a estos emplazamientos de las casas, vimos muchas cosas muy valiosas. Por ejemplo, el tema de la canilla, cómo se asocia a la parte fija de la casa de habitaciones, y entender que el fogón normalmente está en un lugar muy ventilado. En los mapas vimos cosas exóticas, por ejemplo, una mujer que había tenido sus hijos, sus 8 hijos o 10 hijos, no recuerdo bien, todos con papás itinerantes, ¿sí? Papás que no eran el mismo papá de sus hijos. Había residentes, había temporales y había ausentes, o sea, había familias en que unos iban y venían según las temporadas de trabajo como jornaleros en otros lados, los ausentes venían a veces en la Navidad a visitar y había los fijos que eran, digamos, en este caso 6 personas, ¿sí? Y pues marcábamos cuáles ya habían muerto, en fin, y digamos, esos diseños pues son muy sencillos, uno los arma y aquí ven pues los arquitectos haciendo la construcción con las personas de la familia. Para el registro de los conversatorios con mujeres y hombres, perdón, aquí nos faltó porque ambos estaban ahí. Después hicimos una ponderación en oficina de cuáles eran las casas preferentes. Aquí ven, esta fue muy parecida aquí a mano derecha arriba, a la que hicimos, nosotros construimos después allá en La Mojana. En el torno, pues era una casa que gustaba mucho, aquí está la carita feliz y aquí la carita triste. En Tosnován no fue tan bien votada. Seguramente si hubiéramos trabajado en Tosnován hubiéramos tenido que mirar algo distinto. No era esta la tipología que a ellos les gustaba. Y en Cecilia también era una arquitectura que les parecía bien. Entonces hicimos eso con como 10 casos más o menos que fueron los seleccionados como las principales durante el recorrido. Esto permite pues toda clase de estadísticas, que es muy interesante y sirve para 1000 usos, pero pues nosotros, el uso y la meta y el objetivo era diseñar y construir algo al gusto y a la manera de ellos que fuera pues adaptable y apropiable. Hicimos una retroalimentación de todo este proceso de sistematización a los jóvenes y a los promotores para que ellos conocieran los resultados y les enseñamos la metodología para que las personas que no habían podido participar en saberes y oficios pudieran hacer el registro y ellos tenerlo al día. Pues fuimos a la oficina y empezamos a trabajar. Entonces, ahí quiero hacer una pequeña acotación. A nosotros nos hablaban los de PNUD de prototipos. Nosotros no creemos en el prototipaje,
¿Por qué? Porque, por lo que he explicado, porque hay familias distintas, constitución de familias, distintos gustos en cierta medida y exige ciertas condiciones específicas. Básicamente tenemos criterios de que fuera confortable, de que fueran espacios suficientemente amplios y que se diferenciara claramente, como lo veíamos allá, entre lo que es servicios y lo habitacional, los espacios de habitación. Entonces, definimos unos módulos de ciertos tamaños, por facilidad también para el diseño, pues que cumplieran con unos estándares muy buenos, y cocina y baño y la zona de canilla. Entonces, eso nos dio unos tipos, muchas combinaciones, de las cuales descartamos algunas por ser demasiado pequeñas, porque no queríamos que después se fueran a construir las mini casitas de norma mínima en el campo donde ellos realmente no tienen esa condición de mini mes, ¿sí? Entonces, en las maquetas que llevamos, que fue la interacción que hicimos con ellos, llevamos unos techos de canilla y unos techos de zinc. ¿Por qué zinc? Y al principio nos cuestionamos mucho zinc, ¿por qué si es tan caliente? ¿Por qué ahora quieren zinc? Ahí hubo varias cosas. Primero, que es muy caliente, sí, el zinc, pero por otro lado permite recoger agua. La palma amarga no lo permite. La palma amarga es mucho más térmica, pero genera un agua mala. Y además de eso, el zinc les daba mucha seguridad a estos ventanales, porque la palma, a veces ellos habían visto que los techos se los había soplado los vendavales, los vientos huracanados, estos que mencioné anteriormente. Presentamos los anteproyectos de los distintos centros comunitarios. Teníamos el encargo de diseñar 3, y se dio toda una discusión aquí, y pues ellos nos jalaron las orejas. Por ejemplo, este que tiene la señora de la derecha, nos dijeron, nos dijeron, no, pero es que ese techo, pues se le mete el agua, eso hay que tener cuidado, porque es este mismo de aquí. Entonces, pues, tuvimos esa consideración de revisar. Listo, entonces voy a apurarle aquí un poquito porque me estoy como, perdón, Luisa, listo. Entonces, concertamos finalmente con ellos las tipologías. Aquí, como ven, la casa que tenía un área para expansión futura, la cocina, el tanque para guardar el agua, que después lo ubicamos en otro lado, una cubierta en zinc y la canilla. Con los espacios de centros comunitarios también hicimos todo un proceso de aceptación. Aquí siempre están las palabras, aquí en la presentación la ven, de que la aceptación o no de esos centros comunitarios. El del templo, que ellos les pusieron estos nombres, el templo, la finca y el Morrocoy, en Tosnován y en Cecilia escogieron esta, que no la construimos porque el encargo era solo construir uno. Afortunadamente, el que más nos gustaba, que era el Morrocoy, fue el que escogió la población del Torno, y pues hicimos esa. En esa votación ellos decidieron que era ese, y hicimos entonces en oficina todas estas propuestas finales de planos que los ven aquí, que no voy a entrar en el detalle. Luego hicimos la capacitación con el proceso constructivo en la mano. Aquí las mujeres fueron claves, y a veces muy invisibilizadas por los maestros. Nosotros al maestro Diomer, que fue nuestro maestro de Medellín, que llevamos, en realidad de Calarcá, él estaba muy reactivo a emplear personas de la comunidad y más mujeres, pero aquí hubo trabajo voluntario y trabajo pago. Ellas también colaboraron mucho con la alimentación, cuando se hacía trabajo voluntario. Hacíamos una minga, aportábamos y ellas cocinaban, y el trabajo se fue dando con participación de personas, como digo, de la comunidad. Había unos maestros calificados, entonces algunos de ellos tuvieron que hacer el curso de alturas, 2 o 3 de ellos, y había población rotante que hacía la parte de mano de obra ahí. Aquí me quiero solamente concentrar en el aterrado, que es esta foto que ven aquí, que le pusimos unas tablas dilatadas, pero esto es suelo cemento, esto no es la tierra que ellos usan, y en alguna parte usamos estos bloques también para que quedara como la muestra de que había posibilidades diversas de construir. Esto es madera de reforestación toda, tratada, inmunizada,
y el papá del maestro Diomer era carpintero, entonces les enseñó a hacer durante la hora todas las boca de pescado, no sé qué, todos los términos, yo no me los sé muy bien, pero de todas estas juntas que ven aquí en la madera. Entonces aquí, como ven en lo del centro comunitario, sí hay una mezcla de técnicas. Está la plataforma de suelo cemento a una altura que nos exigió el fondo de adaptación de 1,5 metros, compactado con toda la técnica. La base de las columnas es en concreto. ¿Y por qué? Porque es una zona pues, que, como digo, se inunda, puede volverse a inundar y además hay muchos vientos, entonces tenía que ser algo muy resistente y muy sólido. La capacitación fue teoría y práctica, o sea, se daba un módulo teórico para cada uno de estos componentes que ven aquí a la izquierda, cómo construir un buen aterrado, cómo interpretar planos constructivos, cómo armar estructuras de madera, cómo armar estructuras de cerramientos, techos concretos, o sea, y esto pues me encantaría poder contar muchas anécdotas de esto, de pronto si durante las preguntas puedo aportar, porque fue muy especial, sobre todo la interpretación de planos. Fue algo mágico, como que ellos entendieran cómo se ve algo a vuelo de pájaro o desde la altura de una persona y en fin. Finalmente, esto es el resultado, esta es la casita que construimos, tenía aquí como en su rampa, que después la señora nos dijo que qué bueno porque su hijo iba a poder subir la moto, pero eso era en realidad una rampa de discapacidad. Y está aquí la canilla donde pasaban el día con este lavaplatos muy sencillo, un espacio para la nevera, un espacio como de lavamanos lavadero, aquí detrás está la ducha y el sanitario, pero quedan hacia atrás, no está en contacto con la casa, y un depósito para el arroz que está cubierto y muy hermético para que no se metan los ratones, que nos habían pedido. El tanque quedó aquí a mano derecha, recogiendo todo lo que es el agua lluvia en las canales. Técnica vernácula de lata de corozo, pero también madera de reforestación y la palma amarga en el techo de la canilla. Perdón, aquí ven la plataforma, que es para la extensión futura, que usan para el secado del arroz, esta familia específicamente. Entonces ahí está la casa, y este es el morrocoy, que es un espacio muy sencillo, es básicamente un techo, no es una cosa nada pretenciosa. Aquí tenía un depósito, esto a veces le ponen una sábana y hacen proyecciones, aquí pues con un video beam, y pues hacen toda clase de reuniones y cuestiones. O sea, lo que vemos de valioso de este centro comunitario es que fortaleció como hábitos nuevos que se habían perdido en la comunidad. Se crearon capacitaciones para adultos, las organizaron las jornadas de aseo del centro comunitario y volvió el fandango, que es, pues ellos volvieron a bailar, organizar grupos de baile. Y aquí está pues el príncipe noruego que fue allá a hacer una visita, no sabemos muy bien qué estaba haciendo, pero nos mandaron ellos esta foto. Y pues pasan cosas como ya como de apropiar el centro comunitario, y ahí pues acuño la palabra, de poderlo usar de otra manera, ¿sí? Muy, digamos, muy organizada por ellos mismos, por la comunidad misma. Los otros proyectos los voy a pasar muy someramente, son proyectos que han tenido distintos momentos y distintos tiempos y distintos acercamientos. Entonces, aquí están las 4 etapas que manejamos, que es conocimiento y reconocimiento, proyectación, pues que es el diseño, la construcción, que como decía, muy lamentablemente muchas veces uno no la puede hacer y se desvirtúa gran parte de este trabajo que uno puede haber hecho, y legitimar, que es pues igual volver allá, retroalimentar, siempre estar retroalimentando durante el proceso. En Acandí hicimos un proceso muy parecido, mucho más corto, de 9 a 6 meses, con mujeres sobre todo. El líder era un hombre, pero el resto eran mujeres, y se hizo el diseño, se presentaron imágenes 3D, que eso lo tienen ustedes hoy en día, que es valiosísimo. Las maquetas se tienden a desbaratar siempre, entonces no vale mucho la pena hacer esa inversión, y eso ya lo probamos con las de La Mojana. Entonces las imágenes 3D uno se las puede dejar, ellos las pueden discutir, y es una herramienta muy valiosa. Después la construcción la hicieron ellos, nosotros no participamos prácticamente nada en la construcción. Ellos escogieron el zinc porque la palma ya es bien compleja conseguir, eso es en La Caleta, en Acandí, en una vereda, en una comunidad negra, y después pues se quedaron ellos con todas sus imágenes y
En Azufral, esta cabaña que la van a ver como muy suiza, y quiero explicarla, y muy lamentablemente le pusieron esa horrible teja, pero que fue nuestra discusión con ellos. Se hizo un proceso muy rápido, muy cortico, de asesoría como en un mes, pero lo que logramos fue entregarles unos planos detalladísimos, que es una cartilla paso a paso de la construcción. Y son un grupo de jóvenes allá muy trabajadores. No sé cómo lograron hacer este trabajo de un mes en nosotros, lo volvieron en menos de 9 meses, ya habían hecho todo. Lo hicieron casi todo muy parejo, después le metieron estos acabaditos para nosotros un poco cucú, pero lo van a entender cuando yo les muestre estas imágenes. Este era el referente que ellos tenían. Ellos querían un chalet. Y eso fue lo que nos pintaron. Entonces nosotros dijimos, pues, ¿por qué no les vamos a dar gusto diseñándoles algo que les gusta? Y fíjense que hay mucho parecido entre esto y lo que les diseñamos. Obviamente, pues, esta no es la arquitectura que un arquitecto, pues, de pronto, muy fan del diseño, quiera hacer, pero pues, no importa, están felices y como digo, pues, por la imagen anterior, pues le metieron unas cosas, y peor esta, esa teja, pues que nos iba dando algo, pero si ustedes miran los detalles de la carpintería y algunas condiciones que le pusieron que nosotros pues no habíamos diseñado, esos antepechos altos, hay una vista espectacular y la cerraron en cierta medida, pero bueno. En la barra fue un trabajo interactivo con unas comunidades negras, que fue financiado por un programa que se llama Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas, y fueron La Barra y Piangüita, que voy a aprovechar y la muestro aquí también, dos comunidades que tienen proyectos ecoturísticos, ¿sí? Entonces son esta cabañita y esta otra. Esta es para recepción de turistas en La Barra, y se hizo un proceso también de saberes y oficios para identificar quién iba a hacer qué, se armaron unos comités, hicimos el trabajo de diseño en oficina, después Luisa volvió allá, Luisa es la arquitecta nuestra que ha trabajado en todo este proceso desde La Mojana, que es muy experta ya en la aplicación de todas estas metodologías y nos acompaña hoy, ella está oyendo la charla. Gracias, Luisa. Y aquí están los diseños que hicimos en la oficina y el trabajo que se hizo después de ir a presentarlos. Ellos le hicieron algunos ajustes, volvimos a cambiarlo y se les entregó. Se les entregó pues esta especie de paso a paso y la idea es que ellos tienen que construirlo ahora. Y en Piangüita es un poco parecido, es una cabaña que les sirve, que tiene como, son dos en realidad, dos unidades, que tiene una de habitación, que la ven ahí, aquí a la izquierda, y una que es más bien de reunión, porque ellos, a veces va gente que quiere hacer un taller o algo así, entonces pueden alquilar este espacio, pero también puede ir gente, y la idea es que esto fuera una especie de cabañita que se pudiera replicar si si les llegaban muchos turistas, después podrían de pronto hacer otra como esta, y ellos aprendieron cómo es también toda la modulación y la madera y tal. En Manos a la Obra por la Paz, y aquí, creo que aquí prácticamente termino proyectos, yo creo que me estoy pasando mucho, Luisa, me da una angustia con el tiempo, perdón. Tengo como 10 minuticos más. Este proyecto de Manos a la Obra por la Paz fue una convocatoria que sacó PNUD sobre la base de algo que a mí me parecía supremamente bien intencionado y también por eso nos metimos, que era una iniciativa del gobierno Santos para las zonas de posconflicto en todo el país para poder hacer unos equipamientos comunitarios que habían sido preconcertados con las comunidades locales. Entonces, eran unas regiones muy difíciles de acceder. En algunos tuvimos que ir 4 horas en mula de ida y 4 de vuelta, un trabajo que para el que yo creo que me sobrevaloré un poco, porque la verdad, pues uno dice, miércoles, ¿en qué me metí para llegar acá? Era muy fuerte. Ya eran zonas ya, digamos, pacificadas, pero pues con situaciones todavía de mucho resentimiento de parte de los pobladores, de mucha desconfianza, y pues nuestro tiempo era demasiado corto. O sea, nosotros llegábamos al sitio, a veces máximo nos podíamos quedar 2 días en unas veredas apartadísimas en Nariño,
Bajo Cauca, antioqueño, Antioquia Oriental y en Putumayo. Entonces, pues, ¿qué lográbamos hacer cuando nos lo permitían? Porque a veces nos decían, no tomen fotos, es muy peligroso. Lográbamos identificar, pues, la arquitectura de colonización, la arquitectura local como vernácula, que tiene cosas muy valiosas, y hacer unas charlas con ellos muy breves, sobre la base también como de una especie de diálogo, cuestionario que teníamos en la cabeza y que manejábamos muy informalmente para no ser muy agresivos en la entrada. Y pues hicimos unos equipamientos supremamente sencillos y, y pues la plata era nula, o sea, había recursos para algunas veredas de 26 millones de pesos, de 30 millones de pesos, entonces era muy poquito. Nosotros le insistimos mucho al PNUD que había que hacer arquitectura vernácula, y muchas comunidades nos lo pidieron, pero ¿para qué hacen? Porque nosotros queremos construir en madera, y queremos que la madera sea de aquí. Le decimos, mire, nosotros como PNUD, representantes de PNUD, la Agencia de Renovación del Territorio de la ART, no podemos estar planteando construcciones en madera sacada del bosque, porque estamos hablando de que estamos afectando ese proceso de despoblamiento del bosque, no se puede. Pero sí le podemos ofrecer que se la diseñamos en madera. Entonces, a 3 comunidades, una de ellas dos de ellas indígenas y una campesina en Antioquia, les diseñamos casetas comunales, que así las llamaba la mayoría, solo en madera. También había algunos comedores y cocinas comunitarias, sobre todo en resguardos indígenas, y algunas placas deportivas. Ese proceso para nosotros fue muy frustrante, tengo que confesarlo, porque lo que construyeron, y me han mandado algunas comunidades fotos, fue totalmente distinto en muchos de los casos a lo que nosotros diseñamos. Los constructores se negaron a llevar la madera que era posible llevarla, porque nosotros lo averiguamos, desde Neiva se podía llevar al Putumayo, desde Cali y desde Pasto se podía llevar a los distintos otros sitios en Nariño. O sea, la madera que planteamos, además eran estructuras muy sencillas, las columnas, por ejemplo, las podían hacer en concreto, con formaleta de PVC, si querían, o sea, era una cosa re sencilla, y sin embargo se negaron y acabaron haciendo estructuras metálicas, y el resultado es lamentable en la mayoría de las que yo he visto. Pues sería bueno, ahora tengo unos excompañeros de La Salle, que van a hacer un estudio sobre eso, y me va a encantar ver el resultado. Por eso es que uno sueña con poder construir su obra, porque pues es como de estar de principio a fin, y con ellos en La Mojana fue muy gratificante. ¿Cuáles son los aprendizajes? Entonces, primero, la comunicación. O sea, si no es permanente, como les digo, retroalimentando, consultando, y hay que estar validando. A nosotros nos armaron un sindicato allá en La Mojana, los maestros, un día, porque sentían que nosotros no los estábamos haciendo suficientemente partícipes, que no todo el mundo estaba pudiendo participar en la obra y ganar plata. Entonces, si uno está hablando y arma reuniones y discute las cosas, pues se llega a consensos y es muy bueno. Y entonces, ¿pero qué implica? Que esas herramientas que usemos comunicativas tienen que ser además muy sencillas, que sean muy comprensibles, que sean aplicables y que ellos las puedan usar. Por eso es que las imágenes son valiosísimas. La arquitectura nos permite eso, que no llevemos planos en planta, no llevemos cortes muy complejos, sino que sean cuestiones muy sencillas, cartillas como las que vimos, que les mostré más arriba. La valoración y el respeto por lo local es otro aspecto que creo que es esencial que se haga durante todo el proceso, estar viendo permanentemente una participación que sea interactiva, en un encuentro permanente de saberes. Nosotros, pues, por ejemplo, aprendimos cómo es que se pone mejor la lata de corozo en la construcción, cómo es mejor poner la palma amarga, ¿sí? Ellos aprendieron de nosotros cómo hacer un mejor cimiento, cómo hacer un mejor aterrado, ¿sí? Y eso es lo que hace que los proyectos sean más adaptables, y que por lo tanto, al tener un reconocimiento de estos saberes de materiales y técnicas locales,
también hay una mayor apropiación después porque esos proyectos son más locales, son más para ahí, para ese lugar, en un entendimiento de lo específico, que es uno de los principios que mencionaba al inicio. La planeación y el diseño colectivos, o sea, pobladores y equipo técnico, siempre en esa iteración y esa interacción permanente de conocimiento, genera mucho compromiso. Entonces, entender el esfuerzo que implica participativamente entre técnicos y pobladores, estar interactuando, hace que yo diga, este resultado es también mío, ¿sí? Este resultado yo puse mi granito de arena acá, ¿sí? Y eso cambia, esa actitud de compromiso cambia completamente la acción. Yo sí tengo que reconocer que así como recibimos conocimiento, o sea, fuimos discípulos, también transmitimos. Y eso está bien que sea así. O sea, nosotros tenemos unos saberes, ellos tienen otros, y hay un encuentro ahí entre ellos y nosotros. Esto del espíritu del lugar y el espíritu de la gente, que es algo que hemos ido acuñando, también a Luisa le entregamos un artículo que escribimos para la revista de ARC. Ha sido un aprendizaje muy poderoso. El espíritu del lugar, pues es lo de la vida querida, es acuñado por el padre Francisco de Rú, y creemos que es lo que hace que uno entienda el valor de las cosas, el valor del lugar para las personas, ¿sí? Y cada lugar tiene su espíritu y cada grupo humano tiene su espíritu. Entonces, en la medida que entendamos eso, vamos a entender mejor ese concepto del padre de Rú, de la vida querida, de por qué yo soy de aquí y no de allá, por qué me siento más a gusto aquí que allá, y en fin. El trabajo en obra, el trabajo tanto voluntario como contratado, son claves para generar apropiación, que es lo que decía más arriba. Si yo soy parte de ese esfuerzo, si yo puse mi granito de arena, voy a ser más respetuoso con mi obra, con lo que se ejecutó. Y aquí, pues, en este montaje que hizo Luisa, que es, pues, para acordarnos de que a las mujeres yo les dije, mire, cada una en su casa siembre una mata para que cuando esté terminado el morrocoy podamos hacer un jardín. Y entonces ellos me dijeron, no, arquitecta, un jardín no, porque se lo comen los marranos. Entonces, el papá del maestro Diomer les enseñó a hacer estas materas, y ellas sembraron sus matas en esas materas y quedaron colgadas a todo alrededor del morrocoy. Y eso es una primera fase de apropiación del morrocoy. Y ahí, pues bueno, muchas gracias por esta interacción. María Inés y Luisa, muchísimas gracias. Luisa, si quieres, deja de compartir para que María Inés también pueda interactuar con nosotros, por favor. Muy valiosa la experiencia, o sea, muchísimos aprendizajes compartidos con nosotros hoy, la metodología, esos diferentes momentos con la comunidad, valiosísimo. Por supuesto, voy a compartir con la comunidad tomasina toda esta información, todo lo que tú también me has pasado en los correos. Yo creo que podemos dar paso como a comentarios o preguntas. Luisa, yo no estoy viendo a nadie. Todavía no, yo creo que es porque sigues compartiendo la pantalla. ¿Será que...? En el momento que dejes de compartirla, ya sí nos vas a poder ver. Listo. De pronto, si Ya. Luisa te puede ayudar. Ya. Ok. Ya te veo. Súper, súper. Mira, tenemos algunos comentarios, bueno, varios, de hecho, muchos. De pronto el arquitecto Jorge Pérez tiene preguntas y comentarios. Hola, buenos días, encantado y felicitaciones. Simplemente quería pues saludarlos y felicitarlos, pero también recordar, supongo que en los tiempos de la facultad fue definitivo el enfoque que ustedes hoy tienen para trabajar en estos ámbitos profesionales, y preguntaba si las investigaciones y la docencia de Saldarriaga y Fonseca fueron importantes en ese proceso. Sí, saludos.
Gracias, Jorge. Sí, mucho, mucho. O sea, la verdad, para nosotros han sido nuestros papás. Ellos fueron profesores míos de la universidad. Tuve la grandísima fortuna de poder trabajar con ellos en su oficina cuando estaban terminando el estudio de vivienda rural en Colombia, que es lindísimo, y donde hicieron ese estudio tipológico. También ellos fueron los que hicieron la declaratoria del pueblo, esa especie de convocatoria que se acabó muy lamentablemente, de concursos del pueblo más lindo del Quindío y el pueblo más lindo de Boyacá, yo creo que eso hay que retomarlo. Ese tipo de cosas hacen que se vuelva a valorar la arquitectura, y se ha perdido en Colombia mucho, y por eso muchos pueblos ya perdieron su patrimonio. Entonces, ellos fueron, sí, como digo, nuestros papás. También otros arquitectos a los que me gustaría mencionar son Santiago Pradilla, que ha hecho el trabajo de cartografías emocionales, y también Simón Josi con mapas vivos. Hemos tenido el estudio, como mencionaba, de la Javeriana, de todo el trabajo que ellos hicieron con la expedición humana. En fin, o sea, yo creo que hay muchas cosas que nos dan como pie para poder entender esta arquitectura. Es que eso no es una cosa que estemos inventando nosotros. Había unos estudios previos demasiado valiosos que recogimos y nos dieron. Sí, el de técnicas vernáculas ayudó para poder hacer este trabajo muy especialmente. Pues felicitaciones, porque yo me siento muy feliz de oírlo, porque primero creemos en la facultad mucho en estas dinámicas y estos enfoques, y yo creo que la Santo Tomás de Medellín es un laboratorio especial en ese sentido. Es un trabajo que se ha construido ya desde hace bastante tiempo, pero bueno, en lo personal me emociona mucho, porque yo pues soy también discípulo de Lorenzo y Alberto, y les debo mucho de lo que aprendí, y bueno, me alegra mucho ver. Nos serviría mucho, Jorge, que conocer más de lo de ustedes. La verdad me voy a poner a la tarea, porque yo no lo hice, no sabía. De hecho, que ustedes ahora por Luisa, pues he conocido el trabajo increíble que están haciendo de arquitectura asociada al agua. Pero yo creo que sí, buenísimo, mirar lo que están haciendo ustedes, nos ha de servir un montón. Voy a mirarlo. Pues yo creo que Oscar... ¿Qué investigación específicamente están en eso? Pues yo creo que Oscar, el decano, te puede compartir información, porque hay un trabajo bellísimo acumulado que ahí te puede contar un poco más. Así es, María Inés. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. María Inés, yo continúo con la observación de Jorge, y es porque, mira, que desde hace, yo diría, más de 5 años en la facultad, y también por la experiencia acumulada de muchos de nuestros docentes en su vida profesional, incluyéndome, creemos que es posible enseñar arquitectura sensibilizando a nuestros estudiantes con estos territorios. Entonces, yo estoy pues realmente sorprendido, muy gratamente y muy agradecido con esta belleza de investigación que se hace, que nos presentas, y para decirte también que muchos de nuestros estudiantes provienen de estos territorios, y a veces se encuentran como con esa comodidad en la enseñanza de la arquitectura, en unos entornos en donde quizás los problemas a veces no requieren la arquitectura, y en estas épocas nos han invitado a estos ejercicios de PDT que tiene el gobierno nacional en estas 16 regiones. Entonces estamos enfocándonos allá. Tenemos alcaldes egresados de territorios tan complejos como Turbo, yo siempre lo digo. Entonces, enhorabuena tu presentación, realmente muy agradecido. No tengo preguntas, sino simplemente como este comentario de agradecimiento, María Inés. En Turbo, Oscar, pues le estaba comentando a Luisa que hace poquito estuvimos allá, porque como estamos haciendo los diseños para parques, y uno es en Acandí, y volviendo pasamos por Turbo, y me encantó ver que la terminal de transporte de Turbo es de arquitectura muy adaptada al lugar. Pues es una terminal, pero es abierta, es con ventiladores, y me encantó. Y de madera, la estructura, ¿sí? Muy sencilla, cero pretensión, pero totalmente adecuada para ese tipo de equipamiento.
Muy bien, con Luisa, durante este mes de mayo y junio tenemos una agenda bien interesante y con Luisa te haremos llegar las invitaciones para que conozcas un poco más de esa experiencia. ¿Listo? Me parece buenísimo, muchas gracias. Muy bien, Marinés. Bueno, Luisa, continúa, gracias. Por supuesto, decano. Por acá la profesora Liliana, ¿será que se encuentra? De pronto quisiera hacernos un comentario. Sí, hola. Luisa, hola. Hola, profe. No, creo que el valor adicional que tiene el trabajo y que para nosotros en el mundo académico es bastante relevante es cómo se sintetiza y se sistematiza la información. Creo que ahí hay una dificultad muy grande cuando se afrontan este tipo de ejercicios y es que tienen tanto volumen de relación, tanto técnica, con la población, con lo que arrojan los resultados, que poder ponerlos en términos gráficos y poder contarlos de manera que sean claros, ahí hay un valor demasiado importante en el cual el documento que nos presentas es absolutamente consolidado. Las matrices creo que permiten una relación y una interpretación integral de todos los temas y eso para nosotros poder vincularlo a los ejercicios académicos es de gran valor, porque no se supedita como a un ejercicio gráfico, sino a una interrelación de los diferentes elementos y análisis. Entonces ahí, no, muchas gracias, nos das unas luces muy grandes para poder entender de manera integral los fenómenos que atienden a este tipo de proyectos. Me sumo, muchas gracias. Algo que quisiera complementar, Liliana, ahí es, a nosotros nos ayudó mucho, pues yo había tenido que trabajar procesos participativos muchas veces y siempre estaba la dificultad en cómo hacer que no sea la levantada de mano que vieron ahí solamente, ¿sí? Porque eso se vuelve una especie de levantada de mano de mayoría, ¿sí? Yo aprendí unas técnicas en un taller que fue con la Unión Europea, que fue para mí valiosísimo, que es que uno debe procurar que el registro de la decisión quede pegado, digamos, ¿sí? Porque hay gente muy tímida y hay gente que no va a levantar la mano, ¿sí? Y hay gente que de pronto es muy autoritaria en esas reuniones y habla demasiado, ¿sí? Entonces, cuando uno busca métodos, y ahí los invito a que miren esas metodologías seguramente muchos de ustedes las conocen, las de Dreyfus. Yo te mando el contacto después si quieres, porque hay, que se llama como 80 herramientas para la planeación participativa o algo así, ¿sí? Y este taller iba mucho más allá de eso. Porque claro, cuando uno hace lo de saberes de oficios, que la señora pone su pepita, ella, ¿no? Sin que nadie le diga nada. Y si tiene dudas, pues pregunta eso qué es, qué estamos pretendiendo ahí. Pero ella la pone, pues es tu saber que ella pone ahí, ¿sí? Y el registro después nos permite a nosotros manejar estadísticas, que es muy valioso, ¿sí? Porque muchas veces eso se queda en discusiones etéreas o en, como digo, pues una cuestión que no se puede cuantificar. Eso por un lado. Y por otro, la parte gráfica de que sea como vieron de saber, que estaba la fotica, pero también la estadística al lado, ¿sí? Entonces, que siempre haya esa como correlación, eso nos ayudó mucho a nosotros. Luisa Seferino, que es la arquitecta que trabajó con nosotros en esto, es muy hábil en esas técnicas y nos ha colaborado un montón. Pero es eso. Bueno, comentario. Listo, no, María, muchísimas gracias. Bien, el profesor Adolfo se encuentra. Me encuentro por aquí. Gracias. Qué gusto la conversación, María Inés, y gracias, Luisa, por permitirnos acceder a estas maravillas, porque parten pues de una gran sensibilidad y esa sensibilidad se vuelve operativa, se organiza metodológicamente, se vuelve productiva, se queda abierta para hacerse interpretable en muchos contextos. Pero además de eso hay una cosa que me parece fantástica y es que se logra
en la mayoría de los casos, y entiendo también tu incomodidad en algunos resultados, pero ese saber colectivo que han construido también produce belleza. Yo creo que a veces el trabajo comunitario queda como tildado como de quedarse una cosa muy convencional y tradicional, pero nos estás demostrando que es posible también hacer belleza con ese aprendizaje. Me parece interesante también que nos has contado como otras accesibilidades. Nosotros somos a veces muy limitados, tan citadinos, y nos quedamos como en el vehículo, y tú nos has abierto un panorama de geografías y un panorama también de tiempos. El tiempo del que tú hablas inicialmente en la charla también habla del tiempo que da el clima, el tiempo que da las temporadas, el tiempo que da la geografía. Entonces, me parece que eso nos sensibiliza sobre otras formas de entender lo que hacemos y el propio momento de la vida humana. También me sorprende esa inmensidad de la que nos habla. Colombia tiene 1.122 municipios y vos nos demostrás, María Inés, que hay una gran cantidad de sociedad que nos necesita como arquitectos, como grupos interdisciplinarios, y pues nos rematas con ese espíritu del lugar y el espíritu de la gente que realmente es la que habita y que motiva y que construye los edificios, y más en estos lugares que tienen una personalidad y que ustedes interpretan de otra forma. Ese patrimonio deja de ser algo que se queda desde la anécdota para volverse operativo y creativo. Entonces, enhorabuena, muchas gracias, y has hecho cosas que hemos soñado todos hacer. Gracias, me siento muy honrada, pero también pues es bueno que sepan que esto ha tenido pues muchas frustraciones al mismo tiempo también, como mencionaba. O sea, hemos tenido cuestiones maravillosas y también pues yo veo que es que el gobierno a veces hace unas cosas que uno le dan un dolor en el alma que es muy fuerte. Por ejemplo, allá en La Mojana, a la par con este programa del PNUD, que se supone que era pues adaptativo, no sé qué, entendiendo la cultura anfibia y tal, estaba el Fondo de Adaptación haciendo casas palafíticas con estructuras metálicas porque ya habían reversado, las iniciales eran en madera, y como manejaron mal los palafitos, entonces eso se vino abajo todo. Colegios abandonados, personalmente vi 4, ¿no? Muy grave, porque era pues palafitos, ellos no les gusta vivir en palafitos y además nadie los cuidó, y entonces unas plataformas inestables, muy peligrosas además para los niños. Entonces uno ve esas cosas y dice, pero... Y entonces fuimos a presentar todo esto con todo el fanatismo, y porque pues uno se vuelve muy fanático con estas cosas, y toda la emoción, ¿no? Y resulta que en el fondo de adaptación como que nos miraron como diciendo, bueno, ¿y la plata qué? ¿Esto cuánto vale? Y pues nosotros tenemos los datos económicos, sabemos exactamente cuánto costó el morrocoy y cuánto la casita, y sabemos que sí hubo de pronto sobrecostos en la cimentación, pero si estamos hablando de temas de seguridad, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Darles la seguridad, ¿no? Y si no, la próxima oleada que se va a venir, pues vuelven a pasar por la misma, ¿sí? Obviamente no hemos sabido qué le va a pasar a nuestro morrocoy, pero pues sí pasan esas cosas también, que es bueno un día dialogando que podamos conversar más sobre lo bueno y lo malo. Yo quisiera hacer 2 comentarios para dejar paso pues a los demás, y es uno relacionado con lo que habla Jorge y Alberto de Saldarriaga y Fonseca. Yo creo que también fue revolucionario en 1964 una publicación que se hizo una muestra que se hizo en el Museo de Arte Moderno, en el MoMA en Nueva York, de una muestra que un poco tú lo refieres, el hecho de la arquitectura sin arquitectos. Me parece que eso también como que nos dio una llamada de atención y nos dijo, vea, las culturas ancestrales, las culturas vernáculas tienen mucho que enseñarnos. Y queda pues también como un segundo comentario la articulación con la academia, con la universidad, estos procesos, afinar los tiempos, afinar los recursos, afinar el entusiasmo. Me parece que serán consultas que te haremos y que seguramente Oscar y Luisa pues
capitalizarán para la facultad esa experiencia tan valiosa que han construido y que nos moriríamos de ganas de participar también. Pues Gracias. hagámosle juntos. Stefano, mi esposo y socio, él trabaja en la Universidad de los Andes, es profesor desde hace 1000 años. Y pues también investigador. Y yo creo que, como decía, por ejemplo, el catálogo es algo que hay que seguir construyendo, porque en la medida que eso se difunda, pues se respeta más también, ¿no? Se hace conocer y se aplica más. Yo creo que la aplicación de parte de ciertos arquitectos así se ha aumentado, ¿sí? Se ha hecho más, se ha hecho creciente. Pues ustedes en Antioquia tienen unas experiencias increíbles de equipamientos colectivos, pues que yo me admiro de lo que han hecho allá, mucho más localizados que en otros sitios, ¿sí? Dale, Luisa. Bien, gracias María Inés. Por acá había un comentario de alguien preguntando sobre cómo tener la información de la grabación y bueno, y de toda tu información, María Inés. Yo dejé mi correo y también si son de la comunidad tomasina lo voy a compartir con la comunidad, listo, con todos. De pronto el profe Juan Sebastián querrá ampliarnos un poco su comentario. ¿Será que se encuentra? Bueno, parece que no está. María Inés, por acá alguien, ¿en qué medio podemos seguir sus trabajos e investigaciones? De Álvaro Munive. Pues tenemos la página, ahí al principio está la página. Sí, creo que Luisa lo escribió. Sí. Sí. Acabo de responder la página, el Facebook, el Instagram y el correo para que estemos en contacto. Sí, yo creo que, pues Luisa, lo que decíamos es así de información que hayamos entregado a Luisa, que yo creo que es útil, es el libro de técnicas que está en digital, el video del Banco de la República sobre el tejido del agua, que es increíble para entender la cultura zenú, el artículo de ARC, que también está en digital, y pues las páginas que acaba de mencionar Luisa, y las redes, y pues preguntas que nos quieran hacer, aquí bienvenidos. A nosotros nos encanta compartir el conocimiento, o sea que bienvenidos, sí. Por acá tenemos, Johnny, ¿estás conectado? Sí, profe. Saludos para todos. Pues a mí pues, me interesa mucho como todo este tema que es recoger como todas las tradiciones y hacer como los proyectos pues muy participativos y con las comunidades, porque creo que dan como, o sea, como que integran como esa memoria y como que dan ese retorno vida, le dan como vida a las comunidades. Y yo leí un poco de José en la casa pues del Salado en Bolívar, el tema que él tiene como de planos vivos, y me preguntaba por ahí, porque a veces el gobierno nacional, por ejemplo, como en estos planes de vivienda, cuando establecen como muchas viviendas, creo que escuché alguna vez un profe, como que los arquitectos no habíamos tomado partida cuando se dieron 300.000 viviendas o algo en todo el país, como que no integran estos procesos que debieran de ser válidos de acuerdo a las condiciones del país. Entonces, José, por ejemplo, en la casa del Salado en Bolívar, él dice que la riqueza de ese proyecto casi no es material, que lo que se lleva como de la comunidad es casi todo lo inmaterial. Y hoy en la conferencia yo me llevo casi, como ya decía, yo no podíamos imponer en Nariño nuestra arquitectura como lo que queríamos, pero ellos, muchas veces uno tiene que ceder y llevarse eso inmaterial y que la misma comunidad construya como eso material que ellos tienen de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su topografía, a su clima, a sus diversas variables que a la vez son las que hacen rica la arquitectura, porque es de ellos, no es de nosotros, que vamos como unos interventores externos a posibilitarles crear pues como esos lazos con ellos. Sí, yo no, pues lo que haces tú es más una disertación que una pregunta, veo, pero sí es algo que uno se pregunta por qué está pasando así. Y hay varias razones que hemos logrado ver aquí. La primera es, pues, sigue habiendo un profundo centralismo, ¿no?
y las políticas se estructuran y se mandan, por decirlo así, y eso va acompañado además de un gremio de la construcción que a mi modo de ver, y eso es algo muy personal, es muy insensible a todo esto que mencioné hoy, a los conocimientos ancestrales, a las culturas locales, a que Colombia es un país de profundas diferencias regionales y además que no se trata de proveer solo cuantitativamente, sino que el tema de la calidad es algo esencial, ¿sí? De eso se ha olvidado, ¿sí? Cuando uno le asigna un proyecto en una zona de posconflicto, 26 millones de pesos, pues eso ya es una irrealidad, sabiendo que hay que hacer un transporte mular, que todo es costosísimo de hacer allá, que por más que uno ponga la mano de obra local, que en general un constructor no lo va a hacer, porque él tiene que cumplir con unos términos de rapidez y de eficiencia y tal. Entonces hay muchos problemas estructurales ahí que yo creo que se pueden romper haciendo dos cosas. Básicamente es fortalecer el trabajo que hagan las pequeñas empresas. O sea, si nos volvemos muchos los que hacemos la contra, podemos hacer la contra, ¿sí? Pero tenemos que ser muchos. O sea, en Colombia yo creo que hay pocos países que tienen tantos arquitectos con respecto a su población como somos aquí, ¿sí? La pregunta es cuántos están siendo formados como ustedes, con esa sensibilidad. Yo creo que el 80% de las facultades de arquitectura no lo están haciendo, ¿sí? Y uno ve esos esperpentos que están pasando en muchos pueblos de Colombia, que es muy grave. O sea, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, eso lo manejo como anécdota también, de trabajar en centros históricos de la que era Colcultura, que después se volvió el Ministerio de Cultura, y devolver centros históricos, muchos de los lindos pueblos de Antioquia, por ejemplo, declarar los centros históricos con mis colegas de allá de Colcultura. Y yo cuando volví ahora, pues jardín rescatado, pero hay otros que dicen uno, qué tristeza, se acabaron, no existen en Boyacá, que eran lindísimos tampoco, ¿sí? Entonces hay que retomar, y culpo también a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que yo digo, bueno, este gremio, ¿qué está haciendo por ese rescate? ¿Por qué no vuelve al concurso del pueblo más lindo de no sé dónde? En Putumayo, por ejemplo, hay unas cosas de rescatar, hay arquitectura de colonización lindísima, ¿sí? Son pues poblaciones migrantes de 2 y 3 estadías porque los han desplazado y desplazado y desplazado, pero cuando ellos llegan a su lugar, pintan sus casitas, les hacen las chambranas a su manera, muy personalizada, y ahí hay una impronta de nueva arquitectura que hay que retomar y hay que incorporar a la arquitectura que uno diseñe, ¿sí? Entonces yo creo que en la medida que nos armemos de la mano de la academia también, porque la academia nos está dando algo muy poderoso que es el conocimiento sistemático. Entonces, si nosotros como firmas de arquitectos pequeñas como la nuestra, logramos, como es la de Simón José, o como es la de Santiago Pradilla, o como son las pequeñas empresas que vienen haciendo este tipo de cosas, en Antioquia debe haber muchas, no las conozco bien, me encantaría conocerlas más, pero de la mano de la academia podemos hacer cosas increíbles, y es hacer como la contra. Hay que masificar también estas iniciativas, porque es que pues uno cuando ve que están haciendo las 100.000 viviendas gratis, pues si uno no puede a punta de aterrado, machacado, pues cumplir con eso es otra instancia, es otro abordaje distinto, ¿sí? Pero yo creo que el tema de habitabilidad también se puede tomar en la vivienda masiva, por ejemplo, y eso hay muy pocas personas que están revisando esto, la parte de minimización de la vivienda. Por eso nosotros aquí no quisimos plantear cosas tan chiquitas, porque genera uno el mal precedente y se agarran de ahí y ya de ahí no salimos, como pasó con la norma mínima, ¿no? Entonces cada vez, la mínima después se volvió bifamiliar, entonces se volvieron en Bogotá los lotes de 250 por 11, que antes eran pues de 5 por 11 y que habían sido de 6 por 12, basados en un estudio de la vivienda informal de los piratas, que vendían lotes de 6 por 12, ¿sí? Entonces no sentemos malos precedentes, sentemos los buenos, ¿sí? Entonces pues eso te da a ti para escribir un artículo, yo creo que hay mucho que hacer ahí, ¿no? Bueno, tenemos otro comentario del profe Adolfo y creo que finalmente Ricardo, por favor. Yo Muchas gracias, profe. preferiría que fuera Ricardo el que siguiera y después me das otro espaciocito. Ok, profe. Ricardo, ¿estás?
Hola, profe. Buenos días a todos. Buenos días, Y bueno, Ricardo. muchísimas gracias por la documentación, está muy interesante. Yo quiero pues como opinar un tema, el decano lo nombró hace un momento, yo hago parte pues como de esa comunidad pues que es extranjera local, yo soy de Los Llanos y bueno, a mí me trae una reflexión muy bonita y es que eso que también ya tocaban, el tema de poder escuchar, de combinar la técnica con el saber local también de las comunidades y construir pues como hacer viable también proyectos, me trae a la mente algo, no sé, me corrigen, pero me trae como a este grupo de arquitectos, la Catoni Basal, un proyecto en particular que hicieron una transformación de viviendas en Burdeos, creo, que ellos pues como que en esa búsqueda renuncian a como a no tocar como lo que existe de un edificio, son 530 viviendas, y lo que generan es una ampliación y adición de galerías. Entonces ahí empieza como a surgir un tema de lo que digamos muchos arquitectos hoy en día están comentando y los que tuvieron la oportunidad de no, perdón, de escuchar a Aravena, también él tocaba esos temas cierto, de más como de pensar en aquello que no puede ser construido o de lo que, digamos, la comunidad pueda apropiarse y construir para generar un tema de apropiación. Entonces esto también como que chévere reflexionar sobre eso, lo que puede significar la plusvalía, ¿cierto? Como ese aumento del valor, sea emocional o económico, por medio de circunstancias extrínsecas que pueden surgir por medio también de los proyectos. Y por ejemplo, yo por ejemplo, mi trabajo de grado lo estoy pensando mucho en esa relación de como acoplar comunidades en temas de posconflicto, pues de donde yo vengo, pues es una población de posconflicto y digamos que nace ese interés por una vez que yo fui a visitar a mis padres y vi un proyecto de vivienda que literal, pues como una vez un profe nos decía, es copy y pegue prácticamente. Entonces de ahí también como que empiezan a surgir pues como este tipo de reflexiones, a veces como que lo básico es como la gran línea de fuerza de todo principio, pues como para el diseño. Entonces como eso, ¿cierto? Quería como dar esa opinión de que es chévere de que estos espacios, y más en cuarentena, y quizá cuando era presencial uno esto poco lo podría tener, y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a mirar el proyecto de Burdeos, me parece interesante. Y el profe Adolfo, por favor. Gracias, gracias. A veces quisiera tener menos entusiasmo para no protagonizar indebidamente. Pero me parece que lo que nos plantea la arquitecta María Inés, pues me acuerdo de un poco el manual de espacio público o el manual para discapacitados, que en algún momento fueron como ciertas utopías, pero que después pudieron trascender a volverse normativos. Y ya todos pues tenemos esos manuales bajo el brazo siempre que proyectamos. Entonces pues es un llamado de entusiasmo a todos de que de pronto lo que hoy es un catálogo con la participación decidida de todos, pues volvamos eso un futuro manual antes de que sea demasiado tarde también, porque hemos visto la destrucción, como caricaturización de nuestros saberes ancestrales y de nuestras memorias constructivas y colectivas. Entonces, pues es una voz de entusiasmo para que esto pueda pues trascender con el apoyo y con la solidaridad de todos y pues enhorabuena, María Inés. Y un segundo comentario es, Yo voy a interrumpir sobre ese comentario rápidamente, es que sobre eso sí veo yo que pasó una cosa. Alberto y Lorenzo hicieron un manual de espacio público para pequeñas cabeceras municipales y pues tenía ese componente ya de discapacidad en su momento, que eso fue como en los 80, ¿sí? Y yo creo que eso fue un documento muy valioso, pero muy poco difundido, ¿sí? Entonces, yo
en línea con lo que usted plantea, que me parece totalmente sensato, sí hay que ver cómo se hace la aplicación. O sea, hay que hacer la difusión en campo y aplicación y concertación y revisión, y de modo que ese manual, cuando se les devuelva a ellos allá, sea como la herramienta de manejo del espacio público avalado, ¿sí? Porque ese manual fue, pues sí, con todas las buenas intenciones que tuvo y mucho conocimiento y mucho bagaje de parte de ellos dos, pero sí en una visión un poco centralista en la medida que pues no logró trascender allá, ¿sí? Y si no se hizo es por eso que estoy mencionando, ¿sí? Entonces, que la academia le pasa mucho, que a veces saca unos documentos maravillosos, pero que no se logran como aplicar, ¿sí? Entonces, para que la estrategia incluya eso. O institucionalizar, legalizar Sí, de alguna forma. también volverlo política pública, esa es otra línea muy valiosa, sí, tiene toda la razón, sí. Y un último comentario de los últimos, es ese, incluso Liliana Arboleda, que está con nosotros, pues recuerda esa experiencia de Santiago Cirujeda, que pronto también habrá que coser y volver a articular, y es esa idea de lo que tú hablaste al final del paso a paso, es ese manual de cómo la gente hace las cosas, un poco ese objetivo de dejar un legado, pero también de enseñar, y me pareció pues relevante e importantísimo, y creo que desde la academia podemos ayudar mucho en eso, en que podamos contar cómo se hacen las cosas y poderlas documentar y transmitir. Eso pues nos lo has mostrado con mucho valor, y Santiago Cirugía un poco lo explora en esas recetas urbanas que también, insisto, que con Lili volverá a articular también con tu experiencia, María Inés. Insisto, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Luisa, yo no sé si Luisa Seferino esté ahí. Luisa, ¿estás ahí? Luisa. Marines, acá estoy, perdón. Me gustaría que les contaras a los jóvenes que están oyéndonos un poco cómo fue así en breve tu proceso para motivar. ¿Cómo ha sido mi proceso? Bien, Agra. Pues yo entré en Agra en el año 2016 a raíz de la tesis de grado que hice con recicladores en Bogotá, y fue un poco esto, técnica vernácula a lo reciclado, pues con recicladores, y pues directamente entramos a trabajar en La Mojana, y ha sido un proceso pues para mí muy enriquecedor, porque es ver la arquitectura de otra manera y ver que sí es posible hacerla, no solo diseñarla, sino construirla, y sobre todo que sea apropiada y que tenga una transformación social. Y otra cosa muy importante es que esta arquitectura no es solo para personas que están en una condición vulnerable, sino es como replantearnos como sociedad que es una arquitectura viable para todos. En este caso, ahorita que estamos trabajando con parques nacionales, pues es ver también todo lo que es equipamientos y no solo la vivienda es viable en técnicas vernáculas. Y ya. Gracias, Luisa. Sí, eso es otro tema, pero algún día podemos hablar de eso. En parques también hicimos todo un proceso participativo con funcionarios y fue muy interesante, pero otro día les contamos de eso. Muchas gracias a las dos, muy valiosa los comentarios y la experiencia. Pues yo creo que una mañana bien especial. Muchísimas gracias, María Inés, por aceptar pues, la invitación, también por invitar a Luisa, que te ha colaborado tanto, y buenísimo, muy bienvenida siempre. Súper contactada. Súper, sí. Bueno. Hay alguien con una nueva pregunta. Ah, bueno, qué pena. Gracias, profe. Sí. Álvaro. Está Álvaro Munive o Munive. Bueno, voy a... Pues sí puedo como responderle la pregunta, okay. Grosso modo. Sí, pues creo que ese es uno de los aprendizajes que hemos tenido los últimos 2 años. No hay un manual que
pues que tengamos en cuanto a inundaciones, sequías o plagas, pero sí la interdisciplinaridad que hemos tenido en los proyectos, y creo que es clave nombrar que vamos muy de la mano con un ambientalista, con bioclimática, con ingenieros hidráulicos, eléctricos, y pues esta conexión con otras disciplinas. Hay otros procesos que hemos hecho con sociólogos y politólogos, es muy importante en este tipo de proyectos cuando se trabajan con comunidades. Sí, en línea con lo que dice Luisa, por ejemplo, en La Mojana, fue clave la geotecnista que nos acompañó todo el tiempo, que fue la que hizo los estudios de riesgos, esos que vieron con marquitas rojas, la que nos hizo recomendaciones de cimentación, y también todo el estudio de hidrólogos que hizo el Fondo de Adaptación, que es de las cosas más serias. Eso es importantísimo que ustedes lo chequen, se me había olvidado, Luisa. El Fondo de Adaptación hizo un estudio para toda la Ciénaga Grande y con unas especificidades increíbles. Hicieron unas modelaciones, como 5 tipos de modelaciones, si represaban el río Cauca, si lo desrepresaban, si represaban el río San Jorge, si no sé qué, si ponían, bueno, toda clase de modelaciones. Insisto en que podía uno saber hasta dónde iba a subir el nivel máximo de inundación en el caso más extremo, ¿sí? Y ellos nos daban la línea en este sitio, o sea, donde se emplazó el Morrocoy, donde se emplazó la casita, sabíamos exactamente a qué altura teníamos que construir el aterrado. Entonces, un estudio muy, muy serio que lo ayudó a hacer un cincelejano, que te podría conseguir después el dato, y hay eso ayuda mucho, porque uno, sí, como dice Luisa, si uno va acompañado siempre de estos especialistas, pues hay temas que uno no conoce como arquitecto. Hoy en día cada vez es como los médicos, igual. Bueno. Sí, con todo lo que decían y con lo que decía el profe Adolfo y la profe Liliana, casi que uno puede pensar en un instructivo adaptable con toda esta información. Claro, claro, porque sí, es que hay que verlo a nivel de microecosistemas, ni siquiera ecosistemas. Hay que tener un enfoque microecosistémico, que es lo que vimos en Tosnován. Donde hubiéramos hecho la intervención allá, otro sería el Cantar, ¿sí? Entonces sí es importante eso que dices tú, clave. Bueno, yo espero que no se me hayan pasado más comentarios. No, felicitaciones, muchas felicitaciones de otros profes, el profe John Villota, bueno, finalmente el profe Oscar, el decano. Una pregunta, bueno, Carlos Ortega, tenemos, porque yo había hablado con la arquitecta María Inés, solo hasta las 12. No, yo no tengo ni... No, bueno, de pronto otros minuticos más entonces, si tú no lo permites. Carlos, ¿estás conectado? Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, no, yo no trato de no demorarme mucho, pues es más como dar un aporte de agradecimientos a todos en general. Pues yo soy de la Santo Tomás, estudiante de arquitectura de octavo, y me parece muy enriquecedor, pues, y como muy agradable, pues, como todas estas charlas que se han venido dando, pues, como en este tema de esta contingencia, y cómo hemos podido enriquecer, pues, como de cierto modo, algunos temas que van también relacionados como de la mano. Por decir, tuvimos la oportunidad ayer también ver un proyecto también en Turbo de uno de los arquitectos de síntesis también, con muchos temas relacionados a los que se ven en esta charla, que son fabulosos, y saber, por ejemplo, cómo es el sistema del nivel freático, los temas constructivos, el tema de implantación, cómo resolver todo ese tema urbano, también con el tema de la comunidad, y son tantos aspectos que uno pues los mira desde una perspectiva muy, muy amplia, y es muy, como les decía antes, muy enriquecedor saber como cada término de cada arquitecto, ¿cierto? Cómo operó el proyecto, el de ayer de síntesis, como nos decía, cómo transportaban, y lo que decías, pues, por ejemplo, tú ahorita también, del tema de transporte, que es muy difícil en este tipo de zonas, y ellos como por medio de vacaciones llegaban con unas vigas sobre unas barcazas, lo subían y caminaban 5 cuadras con unos elementos metálicos muy pesados, con la fuerza del hombre, pues solamente, ¿cierto? Acá en estas otras zonas también pues pueden haber otro tipo de mecanismos que son difíciles, pero lo enriquecedor es ver cómo al final ese sistema constructivo se desarrolla y queda pues como ese sentimiento de
de haber podido ejecutar, ¿cierto? Cómo se ejecuta, queda como esa sensación maravillosa. Pues no, ya resumiendo, era como eso, ¿cierto? En pro como de estas charlas y con la profesora pues Luisa, con nosotros en el taller que estamos manejando pues como el mismo sistema en la zona, con Turbo, cómo resolver todos esos aspectos también técnicos y que los hemos llevado a un tema también de presupuestos, que en este momento estamos abordando esa etapa, y ahorita en la mañana tuvimos también otra charla con otro arquitecto que nos dio como unas ideas muy interesantes y cómo desde esa experiencia que ellos tienen a nivel de, con el tema público, han manejado todos esos procesos y mecanismos para poder ejecutar un proyecto sin que queden cabos sueltos y bueno, nada, muchas gracias. Claro, sobre eso que mencionas, yo creo que hay que hacer un complemento que es clave, que es la lectura de contexto, que es lo que yo hablaba al principio, ¿sí? Porque a muchos pasa que se van a los sitios sin conocer las condiciones, ¿sí? Yo creo que al mismo gobierno le pasa eso muchas veces. Entonces, por eso esa parte que hablamos al principio de entender desde la oficina cómo es el territorio ayuda muchísimo, ¿sí? Que hoy en día hay muchas herramientas para eso. Y, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo del PNUD, pues empezamos a entender que había sitios donde no íbamos a llegar sino en mula, ¿sí? Que el carro con el equipo de perforación que llevábamos iba a parar ahí. Entonces, que la perforación no la íbamos a poder hacer con ese equipo, la íbamos a tener que hacer con una barra y un metro y lo más precario posible, ¿sí? Cuando uno empieza a entender eso, también entiende, por ejemplo, y aquí lo cuento como anécdota, que los del PNUD nos decían, no, pero ¿por qué está saliendo este presupuesto tan alto? Entonces decía, porque el transporte mular, si uno mira, la hora de mula vale tanto. Entonces, ¿a qué conclusión llega uno? Ese constructor no debe ponderar eso así. Hay que comprar una mula, o 2 mulas, o 3 mulas, ¿sí? Y hacer todo el acarreo de transporte mular, y después venden las mulas. Entonces, sí, pero uno no puede estar pensando en que eso salió imposible ese proyecto, porque entonces la hora de mula vale tanto, ¿sí? Pero hay que saber además que hay que llegar en mula, empezando por ahí. Entonces, Colombia tiene esas complejidades que es muy bueno como entenderlo con los contextos, que es lo que tú mencionas, que me parece muy bien, en profundidad, después ir allá, evidentemente, y después, sí, habiendo conocido el lugar y la gente y tal, empezar a diseñar. Porque por eso salen esos proyectos tan absurdos y tan descontextualizados, que es llevar el PVC a lomo de mula o la teja de Ternit, como hacían antes, que se partía por el camino, toda, ¿no? Y de ahí el valor del zinc hoy en día, que es una teja flexible y fácil de enrollar, ¿sí? Que trae muchos otros problemas también en las regiones, ¿no? Entonces, por eso es que es clave lo que tú dices en ese sentido, de entender el contexto de antemano. Ok, muchas gracias. Bueno, María Inés y Luisa, muchísimas gracias. Yo creo que ahora sí estamos finalizando. Muy agradecidos, muy agradecidos. Hasta luego. Feliz mañana y gracias a los asistentes. Chao. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.